Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy, sé que tienen ahí algunas dudas, que quieren saber, que yo le comenté a Milton cómo hacer con el 4D, ¿sí? Que tenía 4x por y, no sé si ahí contó después cómo hacerlo, lo podés pensar como dos funciones, el 4 lo ves si querés con la x y sería una función, y la y sería la otra. Entonces lo resolves como un producto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desarrollar la clase de hoy para que podamos seguir avanzando. Después, estas dudas que ustedes tienen, si hay tiempo al final de la clase, se las explicamos, y si no, recuerden que a través del foro también lo pueden hacer, ¿sí? Las consultas. Yo preparé material que en realidad lo descargué en algún momento de internet, me pareció muy interesante y fui acomodando algunas cosas para la presentación. Este material estaba en el audiovisual, yo hice unos cambios que no los había visto antes sobre unos pequeños gráficos que después se los voy a volver a subir. ¿Sí? Lo tienen en PDF, se los voy a subir en PDF para que ustedes lo tengan. Acá voy a pasarlos como una presentación de PowerPoint. Lo que vamos a ver es cómo aplicar los derivados, todos estos conceptos que veníamos viendo, cómo vamos a hacer para. Hola, hola, Fabi. Ahí estoy, pasó lo que tenía, sí, se cortó porque se me cortó el teléfono. ¿Se me escucha? Bueno, Hola. sí, te escuchamos, Fabi. Escuchame, ¿querés que yo comparta la pantalla? No, yo acá puedo ver, si la van a ver, lo voy compartiendo porque yo por ahí voy a ir avanzando, me es mejor porque voy escribiendo encima. Vamos a hacer el intento, ¿sí? Ah, bueno, Yo ahí tuve que compartir opción de bueno. poder habilitar el micrófono de la computadora, es justo lo que se cortó lo del teléfono, así que me voy otra vez. Y no toma de controlar, me dicen cualquier Me cosa. apare... Mandan mensajito. Sí. Ah, tengo el WhatsApp a mano. Apa- ¿Aparece ahora? Ahora sí te estoy viendo la Bueno, pantalla. la clase pasada Sí, era ahora sí. perfecta la señal. Bueno, entonces lo que les comentaba, vamos a ver hoy es aplicaciones de las derivadas y vamos a ver todos los conceptos que vimos, ¿sí? De derivadas, cómo lo aplicamos a las funciones, qué información nos va dando sobre las funciones, ¿sí? En general esto lo vamos a ver por ahí como un estudio esto nos va a servir después para hacer un estudio completo de funciones y también para aquellos conceptos de lo que es optimización, ¿sí? Por ejemplo, Miguel explicó la clase pasada concepto de las funciones económicas, y con esto que vamos a ver hoy de aplicaciones de las derivadas, vamos a poder encontrar lo que se llama optimización, ¿sí? Un concepto que es optimización, cómo obtener el óptimo de alguna función que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si estamos hablando de beneficio, lo óptimo que sería para nosotros es que tengamos el mayor beneficio posible. Entonces, vamos a ver cómo nos ayudan las derivadas para poder encontrar estos valores máximos, ¿sí? Si estamos hablando de una función de costo, una función económica de costo, lo que vamos a pretender es que tengamos los mínimos costos, que los costos sean mínimos, ¿sí? Entonces esa sería la optimización de esa función. Y después, bueno, de cualquier función en general. Yo te explicaba aplicado a económica, que es lo más interesante que vamos a hacer después, y hay ejercitación en la práctica. Entonces vamos a ir viendo cómo está aplicando los conceptos de la derivada primera, ¿sí? Y la derivada primera nos va a ayudar a entender, ¿se acuerdan cuando vimos al inicio allá de funciones que hablábamos de cuándo una función crecía o cuándo una función crecía o decreciente? Bueno, la derivada primera nos va a dar esa información. Vamos a ver qué tenemos que pedirle a la derivada primera para que nos dé información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Monotonía se llamaba, ¿se acuerdan? Cuando era monótona creciente, a que siempre creciente la función, o monótona decreciente porque siempre era decreciente. Información importante que nos va a dar la derivada primera son los extremos relativos, llamamos. ¿Sí? Extremos, cuando nos referimos a extremos, porque uno después se olvida, ¿no?, de este concepto. Extremos nos vamos a referir a lo que es máximo o a lo que es un mínimo.
¿sí? Serían extremos. ¿Por qué decimos relativos? Y porque ya vamos a ir viendo que quizás no es el máximo valor que tenga toda la función en todo dominio, sino que es quizás algún valor máximo que tienen alguna parte de la función. Por eso se llaman relativos. Después vamos a ver también el concepto de absolutos, ¿sí? Vamos a ver no solo relativos, sino también el concepto de extremos absolutos también. Eso lo vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy, ¿sí? Aplicaciones de la derivada segunda. Entonces eso con respecto a la derivada primera. Nos va a hablar de crecimiento y de los extremos, que son máximos o mínimos. ¿Qué información nos va a dar la derivada segunda? Nos va a dar información sobre cómo es la curva, ¿sí? Concavidad o convexidad. Ahora podemos profundizar un poquito más esto cuando llamamos cóncavo, ¿sí? Es decir, cómo es la curvatura. Cuando hablemos de cóncavo, vamos a hablar de algo que tiene esta forma, ¿sí? Una concavidad. Lo estamos viendo de este lado, por eso se le dice cóncavo. Y nosotros generalmente, cuando la curvatura tiene esta forma, acá se me hace lío con, me toma cualquier cosa el PowerPoint. Bueno, cuando la curva es hacia arriba, vamos a llamar que es, acá lo llama como convexa, pero generalmente le vamos a decir que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y otra información, vamos a ver el concepto de puntos de inflexión. ¿Qué significa un punto de inflexión? ¿Qué me va a permitir hacer estas características? Específicamente las funciones. Estos dos conceptos, digamos, de derivada primera y de derivada segunda, que me va a hablar sobre crecimiento, máximos, mínimos, concavidad o puntos de inflexión, son específicamente aplicaciones de la derivada. Pero vamos a ver también que tenemos otra información que ya la sabemos de antes, que nos da información sobre la función, como son intersecciones con los ejes, asíntotas, ¿sí? Comportamientos de la función, que también nos va a ayudar para poder representarla la función. A ver, parece que me queda el cartelito, voy a ponerlo ocultar, ahí está. Que me van a poder ayudar a poder representarla gráficamente. Ya vamos a ir viendo y vamos a ir recordando. Y otras cosas más, otra información, no es de derivada específica, nos va a ayudar para representar las funciones. Y acá es lo que yo les decía de optimización. En definitiva, lo que vamos a querer después es ver justamente este concepto aplicado a alguna función específica. Yo les nombré funciones económicas, pero esto también tiene muchas aplicaciones en otras ciencias, ¿sí? También. Vamos a empezar con el crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces, que decíamos que una función era creciente intervalo, vamos a ver un determinado intervalo b, cuando el de x1 es menor al de x2, siempre y cuando x1 sea menor que x2, ¿sí? Ahora vamos a ir viéndolo con un gráfico acá. También lo estamos viendo, ¿sí? En el gráfico, decimos creciente, es decir, si yo me paro acá y tengo un valor, este lo llamo x sub 1, y este valor lo llamo x sub 2, ¿sí? Lo que vamos a decir es que este valor funcional es lo que es acá, ¿no? X sub 1 está a la izquierda de x sub 2, el valor funcional de x sub 1, si yo lo viera representado, acá este es el eje Y, este es el eje X, y esta es la función que está representada, entonces el valor funcional de x1, no sé por qué me hace estas rayas raras, el valor funcional de x1 es menor al funcional de x sub 2. ¿Lo ven? Esto es lo que habíamos visto al inicio cuando estábamos hablando de características de la función. Entonces podemos ver que en este tramo, hasta donde justo está recta, ¿sí? Ven, es creciente la función porque justamente va cumpliendo eso. Yo voy avanzando en el sentido de las x y los valores funcionales van tomando valores cada vez más grandes. Hasta este valor, ¿sí? Hasta un determinado valor acá. Si nosotros vemos en este otro tramo también, desde acá donde está marcada esta línea punteada, ¿sí? Para este valor, que podemos llamarlo, podemos llamar a este valor podemos llamar b, ¿sí? Entonces, a partir de b, la función también es creciente, porque vemos lo mismo. Si tomamos dos valores, x sub 1 o x sub 2, ¿sí? X sub 1 está a la izquierda de x sub 2, y vemos que el valor funcional de x sub 1 es menor al valor funcional de x sub 2. Entonces, la función es creciente. ¿En qué tramo será decreciente en este caso? Y de menos infinito, entonces va a ser creciente, como yo lo indiqué acá, en el intervalo desde menos infinito hasta a. ¿Sí? Ahí va a ser decreciente. Y también va a ser creciente. Y también va a ser creciente en el tramo de b hasta más infinito, según esta representación gráfica.
¿Y dónde va a ser decreciente la función? A ver, ¿cuándo va a ser decreciente? ¿En qué tramo será decreciente? A ver si alguno contesta algo. ¿En qué tramo quedaría decreciente? Va a ser decreciente si yo tomo dos valores funcionales, ahora x1 y x2, pero el valor funcional de x1 es mayor al de x2, ¿sí? Entonces, Hay sí, algunas respuestas, desde A hasta B, dicen Fanny, Milton, Joaquín, entre A y B. muy bien. Entre A y B, muy bien. Entonces sería decreciente, entonces vamos a hablar, generalmente lo que vamos a hablar son de intervalos, ¿sí? De crecimiento, de decrecimiento. Entonces justamente va a ser decreciente, como yo lo nombré acá en este gráfico, en el intervalo AB. Y esto lo vamos a hablar de esta manera, sí, generalmente. Vamos a hablar de intervalos, porque esta función tiene intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, o sea que no es monótona, ¿no? No es que siempre crece o siempre decrece. Entonces vamos a hablar de intervalos, ¿sí? De crecimiento o de decrecimiento. Fíjense que hasta acá estos conceptos es recordar conceptos que vimos con funciones. Hasta acá no mencioné nada de derivada, ¿no? Vamos a ver qué nos aporta la derivada con esto. Entonces, lo que nos va a decir la derivada, y nos va a ayudar justamente por lo que vimos recién, de lo que es el crecimiento, y vamos a decir entonces que una función va a ser creciente cuando su derivada primera, fíjense que acá dice derivada primera, sea positiva, ¿sí? Mayor a 0. Y la función va a ser decreciente cuando su derivada primera sea negativa, sea menor a 0. ¿Recuerdan qué significaba que una función? Acá lo vamos a ver en la gráfica. Yo acá tengo esa función, es la función x al cuadrado. Voy a elegir otro color por ahí para hacer con... a ver, vamos a elegir un azul, porque justo la función es roja. Tengo una función y fíjense, si yo estoy parada en este punto, ¿no? En -1. Acá tengo dibujada, esta que está en azul, sería la recta tangente a la gráfica en este punto. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto? ¿Qué signo tendrá? ¿Es positiva o es negativa? Tiene una inclinación así, ¿sí? Si tuviera una inclinación en este sentido, sería positiva. Esta es la inclinación, entonces negativa, ¿sí? Recuerdan que el concepto de derivada, decíamos que podíamos interpretar geométricamente que la derivada de la función en un punto era igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces podemos ver, si nosotros pensamos en la derivada de la función en -1, estamos viendo que es negativa. Esto podríamos calcular particularmente, ¿cómo calcularía el valor? Si quiero saberlo en forma exacta. A ver, ¿cómo harían para calcular cuánto f' en -1? A ver, ¿cómo la calcularían? Sabiendo cuánto vale la función. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacemos la derivada de esta función? ¿Cómo sería f' de x? ¿A qué sería Fanny igual? dice derivo y F' de x. reemplazo. Perfecto, entonces al Fanny derivar me dice quedaría derivo y 2x, reemplazo y y agrega ahora reemplazo. 2x, Perfecto. 2 por -1, Bien, dice. perfecto. Sí, está perfecto como lo dijo Fanny. Yo primero derivo, hay que tener cuidado de no hacer todo junto, ¿no? Derivo primero, la derivada medio 2x, y luego reemplazo. Perfecto, como ya lo explicó. Entonces va a ser 2, y acá en lugar de poner x, busco su valor funcional de la derivada, que es -1. O sea que esto es -2. Estamos viendo, si yo quisiera ver, entonces la pendiente de esta recta tangente sería -2. Pero lo que estamos viendo es que es negativa, ¿sí? Y en 1 tendríamos que hacer lo mismo. Ya hallamos la derivada, podríamos encontrar que la derivada en 1, me está haciendo estas rayas raras, porque nunca hice con el PowerPoint, pero se ve que por defecto me está tomando una línea, ahí está. 2 por 1, o sea que este valor sería 2. Quiere decir que la derivada de la función en 1, que sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica, estamos viendo que es positiva, ¿sí? Entonces ven que justo coincide. Si yo marco en cualquier otro punto acá, me paro en cualquier otro punto más allá y dibujo la recta tangente a la gráfica, ven que sigue siendo negativa. Me paro en cualquier otro punto, sigue siendo negativa. Me paro más cerquita del 0, sigue siendo negativa.
Y desde menos infinito hasta cero la función es decreciente. Fíjense que siempre las rectas tangentes a la gráfica me van dando negativas. Si me paro a la derecha de cero, empiezo a ver que las rectas tangentes a la gráfica ahora ¿cómo son? Son positivas. ¿Sí? Entonces justamente tiene que ver con esto. Es positiva la derivada, eso me va a dar información que la función es creciente, sin haberla visto. ¿Sí? Acá estamos viendo qué sucede. Pero sin verla, si yo tengo la expresión de una función y calculo su derivada y evalúo los signos, me va a dar los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Entonces acá, recta tangente con pendiente negativa, ahí lo está sacando, ¿sí? La pendiente es negativa, entonces esta función va a ser decreciente en el intervalo menos infinito cero. Estamos a la derecha, la recta tangente tiene una pendiente positiva, vimos que ahí es positiva, entonces va a ser la función creciente en ese intervalo. Fíjense, por ahí me detengo acá, yo lo voy a volver a explicar más adelante, pero ya que participaron bien y me dieron bien vamos a adelantar un poquito acá, ustedes dieron la forma bien de la derivada de la función 2x, ¿no? Si nosotros no vemos la gráfica, lo que hacemos es evaluar mediante regla de signos, después lo vamos a ir haciendo con funciones por ahí un poco más complicadas, evalúo el signo de la derivada primera. ¿Sí? Entonces me fijo, ¿se acuerdan cuando evalúo los signos acá para ver lo que era el dominio? Me fijo, ¿dónde se hace cero esta expresión? ¿Para qué valor se hace cero? A ver, si saben, ¿en qué valor se hace cero? 2x. ¿Qué valor pongo acá para que todo esto se me haga cero? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando evaluábamos los signos? Por ahora no hay respuesta. Cero, dice ¿En qué Fanny. valor se hace cero? En cero se hace cero, ¿sí? ¿Y dónde es En cero, positiva? A la derecha de cero, ¿sí? En cero vale cero, a la derecha es positiva. Estoy evaluando el signo de esa expresión, el signo de la derivada primera. En este caso era sencilla la derivada primera, ¿sí? Y a la izquierda de cero es negativa. Entonces, yo aunque no he visto la gráfica, fíjense que evaluando el signo de la expresión, me fijo en esto, ¿no? ¿Cómo es el signo de la derivada primera? ¿Es positiva? El signo de la derivada primera acá, donde es positiva. Entonces acá puedo decir que la función crece. ¿Sí? Esa es mi conclusión. Porque es positiva. ¿Sí? Me va a dar con esa inclinación. Donde es negativa me va a dar una recta tangente con esta inclinación. Entonces acá puedo darme cuenta que va a ser decreciente. ¿Sí? Que la función, estoy hablando de la función, decrece o que la función crece. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces hasta ahora hay que grabar esto. Derivada primera positiva me habla de que la función crece. Derivada primera negativa me da información de que la función decrece. ¿Sí? ¿Y qué pasaba acá? Fíjense, bueno, yo acá marqué todo. ¿Qué pasa en cero? ¿Qué les parece que pasa en cero? Voy a borrar un poquito esto que hice acá para que no se superponga. ¿Qué pasa en cero? La función. ¿Crece o decrece? ¿Cómo la recta tangente alfica en cero? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Sí? Que es cero. Fíjense que acá, cuando yo dije positiva, hablé de estrictamente positiva, ¿sí? No puse mayor o igual a cero. O sea que en cero, como la derivada de cero es una recta tangente horizontal, es un punto estacionario, ¿sí? Por eso acá se pone un paréntesis en el cero. No lo incluyo ni en que es decreciente y tampoco lo incluyo en que es creciente. Ven que no lo incluyo en ninguno de los dos, porque es un punto estacionario de la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces la función no crece ni decrece en ese punto. Bien, vamos a avanzar si no hay Fabi, dudas acá. Ahí lo que dice que no es creciente. Sí, sí, Fabi, hay una escucho. consulta. Dice Sí, Fanny, entonces los intervalos los marco fijándome donde se hace cero la función, creo que puso. Entonces los bien, intervalos la los marco derivada primera. Si fijándome vos evaluás, donde se hace cero la función. ahora vamos a ver, pero no la función, la derivada, donde se hace cero la derivada. Vos fíjate que acá, a ver si yo voy para atrás, que superpuse acá esto,
donde yo había hecho el análisis de signos. Ya vamos a volver con esto, no te preocupes, Fanny. Vamos a volver a ejemplo. Fíjate acá que yo lo que evalué es el signo, ¿esta quién era? El signo de f', no de la función. Cuidado, ¿sí? De la derivada primera, porque esto es signo de la derivada primera. Dice acá, voy a poner en rojo. Acá es f', ¿sí? Positiva. Acá derivada primera. ¿Está bien? Entonces ese es el signo de la derivada primera. Ya vamos a ver que no es solo donde se hace cero, es decir, el cero me va a delimitar los signos. En eso creo que te interpreto así, ¿no? Perdón. Que cero te delimita los signos, pero también vamos a ver algunos casos en que puede ser que no exista la derivada primera. Vamos a ir avanzando. Esta es una primera introducción, ¿sí? Vamos a ir avanzando, complejizando un poco más todo. Avanzo acá, me quedo superpuesto, pero ahí lo que está es lo que les acabo de decir, que en ese cero la función no crece ni decrece, es un punto estacionario, ¿sí? Por eso lo llamamos entonces intervalos de crecimiento, intervalos, ¿sí? Entonces, en la derivada primera positiva, en ese intervalo, entonces funciones crecen y se... Este es un resumen para que afiancemos lo que vimos antes. Ven que todas las rectas tangentes, acá la gráfica, ¿no? Porque está en rojo las rectas, así no escribo, está en rojo la acción. Ven que acá todas las rectas tangentes a las gráficas tienen inclinación, ¿sí? Si está muy, muy inclinada, podemos pensar que es con mucho más positiva, es mucho más grande, ¿sí? Y si no es positiva, entonces, pendiente positiva de f', ¿no? De las derivadas, ojo, las pendientes estamos hablando de las derivadas, ¿no? De las rectas tangentes a las gráficas, entonces decimos que la función es creciente, ¿sí? Entonces, en ese intervalo AB, acá marco un determinado intervalo AB, porque no sé qué pasa más allá con la función, capaz que la función hace esto, ¿sí? Por lo menos en ese intervalo en donde le está dando a la función, decimos que es creciente, ¿sí? Si la derivada primera es negativa, entonces las pendientes de las rectas tangentes a las gráficas son negativas, tenemos esta inclinación, ¿sí? Es negativa cuando tenemos esa inclinación. Bueno, haz cualquier cosa esto. Negativa, y si es mucho más inclinada, como que es mucho más negativa. Si yo los pongo de esta manera, después vamos a ir viendo, mucho más negativa, mayor la inclinación, entonces vamos a decir que las funciones, que fíjense, tengan cuidado en esto, ¿no? Acá estamos hablando que la derivada es negativa y la que es creciente o decreciente es la función, ¿sí? La derivada es positiva y la función es la que es creciente en ese intervalo en donde la derivada es positiva, ¿sí? O decreciente en donde la derivada es negativa, ¿está bien? Y lo que dijimos, que si la derivada en un determinado valor se me hace cero, en esos puntos es constante, ¿sí? Porque podría llegar a suceder que yo tuviera una función que siempre se me hace cero en todo un intervalo. Entonces tengo una constante, tengo una función que es así, no me acuerdo ahora lo que viene, a ver, se los voy a poner acá abajo, para que veamos este ejemplo gráfico. Si la función es esta, es una recta horizontal, paralela al eje X, yo me paro en cualquier valor, acá, me paro acá, en este punto, vamos a poner un punto A, dibujo la recta tangente a la gráfica y coincide con la misma recta, ¿sí? Y al ser horizontal, la pendiente es 0. Me paro en otro punto B, voy hacia la gráfica, dibujo la recta tangente a la gráfica y también ahí es 0, ¿sí? Entonces siempre es 0. Por eso acá me dice que va a ser, como es 0 para todos los puntos que están en este intervalo AB, a sacar la conclusión que la función es constante, no crece ni decrece, ¿sí? Voy avanzando porque tenemos bastante para ir viendo, entonces vamos a ver. Entonces tenemos estas situaciones, ¿sí? Fíjense ahora estamos incorporando el concepto ya ahora de máximo, asociado a lo que es el crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Si la función pasó de ser creciente a ser decreciente, ¿sí? Vamos a estar en que tenemos un máximo ahí. Pero si la función pasó de ser decreciente a ser creciente, tenemos un mínimo ahí, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo en los dos casos en el punto A? A ver qué me pueden decir. Yo es importante que esto lo vayan entendiendo. Si yo dibujo acá en el punto A una recta tangente a la gráfica, ahí me lo está diciendo, pero yo estoy buscando a ver si están atentos. ¿Sí? Yo dibujo acá, en este punto de la función, una recta tangente a la gráfica.
¿Cómo es la recta tangente a la gráfica en esos dos casos? Es una recta tangente horizontal, ¿sí? Estando entonces justamente que la derivada en este punto es 0. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas hasta ahí? A ver, ¿Se por me está ahora no hay escuchando? consultas. Hola Javi, soy yo, Cabecera. Yo te escucho. Ahí Perfecto, te se escucha. escucho. Ah, bien. Bueno, me van avisando si hay consultas. Yo voy avanzando porque es Se bastante escucha y no hay esto y consultas, así que... estamos... Sí, sí, sí. bien, seguimos. En este caso la derivada es Perfecto. 0, ¿sí? Entonces podemos decir que va a haber un máximo acá en la gráfica, ¿sí? Y en este caso va a haber un mínimo porque la función pasó de ser decreciente, tenemos ese punto estacionario, a ser creciente. Entonces va a haber un mínimo. Pero también vamos a poder tener cuestiones en donde hay crecimiento, decrecimiento, cuando no existe. ¿Qué significa que sea discontinuo en x igual a a? Esto por ahí lo vamos a escribir de esta manera, y acá está la pregunta que me había dicho, no me acuerdo ahora quién, que decía el 0. En este caso no existe la derivada en a. ¿Sí? Fíjense que acá la función en particular no está existiendo el valor funcional en a, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en x igual a a? A ver si se acuerdan de lo que vimos. ¿Qué podemos decir que tenemos en x igual a a? ¿Qué es esta recta de la gráfica? Yo grafico, y voy graficando a ver más en azul, sigo dibujando esta gráfica, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esa recta x igual a a de la gráfica? Fanny dice una asíntota. Una asíntota, Asíntota. Fanny comenta bien, que una es una asíntota asíntota. vertical. ¿Sí? Información, ¿De qué tipo? perfecto, es una asíntota vertical. Bien, ahí ya adelanté. Chicos, hay alguien, ¿por qué no apagan alguno de los micrófonos? Entonces tenemos Hay un una micrófono. asíntota vertical, Hay un ¿sí? En este caso. Sí, sí, no existe el valor funcional en a, pero tampoco existe la derivada en a, ¿sí? En este caso no existe, perdón, yo acá lo dije, no lo había puesto, no existe la derivada en a, ¿sí? Lo que no existía es la derivada en a. La función es la derivada, es la que es discontinua en a. Fíjense acá en este gráfico que si yo quiero hacer una recta tangente a la gráfica, a la izquierda de A tengo una determinada inclinación que sería esta, justo ahí, ¿no? Infinitísimamente a la izquierda de A, y a la derecha la recta tangente es esta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Existe la derivada en ese punto en A? No sé por qué el lápiz se me extiende así. ¿Qué pasa acá? ¿Les dice que existe la derivada en A? ¿Yo puedo determinar una derivada en A? ¿Qué pasa con la función valor absoluto? ¿Se acuerdan? Vamos a decir que no existe la derivada en a. Pero sin embargo, la función era decreciente antes y creciente después. ¿Sí? Esto viene a contestar un poco la pregunta que yo les decía que no siempre el 0, ¿no? En el ejemplo anterior, el 0 me delimitaba, pero si yo acá evaluara los signos, ¿sí? ¿Qué signo tiene la derivada primera? Vamos a decir que en a no existe, a la derecha de a es positiva y a la izquierda de A es negativa. ¿Sí? Fanny era la que preguntaba hoy, ¿no? Que decía que el 0 me daba lo que era el crecimiento. Entonces acá, en este caso, vamos a decir que si es Exacto. negativa, la derivada primera, la función es decreciente, y al ser positiva, la derivada primera, que me da esta inclinación, la función crece. ¿Sí? Entonces ve Fanny que no siempre es el 0, en este caso es el no existe, también por dos situaciones. En este caso porque es un punto anguloso. Acá existía el valor funcional en a, ¿sí? Es más, la función era continua, pero no existe la derivada en el punto. En el caso este, en este ejemplo, vamos a ponerlo en el 1, le voy a poner 1, la función no existe ya, no está definida, acá teníamos una asíntota vertical. Pero en las dos situaciones también podemos hablar de intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Es para marcar las distintas situaciones e ir adelantando, ¿no? Entonces hay que, como dice acá, estudiar estos intervalos, estudiar los signos y ver qué sucede en esos intervalos, ¿sí? Para poder obtener dónde crece
y dónde decrece la función. Entonces acá, para ir viendo un poco qué tenemos que hacer, a nosotros nos dan una función, y igual a f de x, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, como bien lo explicó Fanny en su momento, primero derivarla, hallamos la derivada, y después nos fijamos, ¿sí?, dónde la derivada se hace cero o donde la derivada no existe, ¿sí? Donde no existe la derivada. Esto significa lo mismo que acá, ¿no? Nosotros lo vamos a ver mejor como que no existe, donde es discontinua la derivada. Es lo mismo decir que no existe o es discontinua, ¿está bien? Y ahí vamos a poder identificar qué intervalos tendríamos, qué signos tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con los signos y si la función, bueno, es creciente, si es positiva, acá lo que estoy haciendo es un resumen nada más de lo que sucede, ¿sí? Si la derivada primera es positiva, la función era creciente en el intervalo, y si la derivada primera negativa, la función era decreciente en ese intervalo. Ya vamos a ir viendo acá ejemplos y vamos a ir viendo con una función en particular, para entender primero este concepto. Entonces acá me pide determinar los intervalos de crecimiento de la función. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Entonces, primero, dije recién, tenemos que derivar, porque a mí me interesa saber qué signos tiene la derivada primera. ¿Cómo me queda esta derivada de x cubo? A ver, yo la tengo, voy desarrollando acá, 3x cuadrado, recuerdan, vamos recordando esto, bajamos el 3, 2 por 6, 12, menos 12x, y la derivada de 1 es 0, ¿sí? Yo lo voy poniendo porque lo tengo acá y ya está desarrollado, así queda más prolijo, ¿sí? Entonces calculamos la derivada de la función. Después, ¿qué tenemos que ver para ver los intervalos? Y nos va a interesar saber dónde se hace 0, porque recuerden que esos 0 yo se los adelanté recién, algo pasaba donde se me hacía 0, ¿no? ¿Qué aparecieron cuando se me hacía 0? A ver si alguno se acuerda, está atento en unas diapositivas anteriores. ¿Qué pasaba cuando se me hacía 0? ¿Qué posibilidades tenían? A ver si alguno pone algo. Yo mientras voy desarrollando, le igualamos a 0. Para poder encontrar bien dónde se hace 0 la expresión, lo que se hace acá es factorizar generalmente, ¿sí? Factorizarla. Y ahí lo que encontramos es, bueno, si está factorizado, el producto de estas dos expresiones van a ser 0, cuando un factor sea 0, cuando el otro sea 0. Todo esto es lo mismo que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? Cuando calculaban el dominio, cuando veíamos inecuaciones, todo, ¿sí? Trabajamos de esa manera, factorizamos y encontramos que la derivada se hace 0 en x0 y el otro valor es en 4, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? No hay puntos de discontinuidad, es decir, no hay ningún valor para los cuales la derivada no existe, ¿sí? Digamos, f' de 0, y esto no sucede, no hay ningún valor de x, porque fíjense que la derivada no tiene una forma extraña, podemos ver, nosotros cómo lo podemos ver, fíjense acá, si evaluamos el dominio de la función derivada, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver acá, que marqué en rojo. ¿Cuál es el dominio de 3x cuadrado menos 12x? Silencio, no me escuchan o no están. Todavía no hay respuestas. Son todos los reales, ¿sí? No, sí, yo te estoy escuchando. Esto lo vamos a Todos ver. los reales, dice Joaquín, No, sí, Ana y pero no digo ustedes no. Perfecto. Esto de los puntos donde no existe la derivada primera, las vamos a ir viendo evaluando el dominio de la derivada primera, para que no se asusten, ¿sí? Entonces acá no saltó nada, solo simplemente encontramos, en este caso, es como dijo Fanny, solamente encontramos los valores cero. ¿Qué hacemos? Acá está resuelto de una manera, yo prefiero por ahí que lo hagan en forma ordenada, yo ahora acá se los voy a mostrar de otra. Evaluamos en un renglón el signo de 3x, ¿sí? Tenemos que evaluar el signo de la derivada, en otro renglón el signo de x menos 4, y bueno, después hacemos el resumen, ¿sí? El signo de todo. 3x por x menos 4. Yo para ir un poco más rápido, esto lo tienen que saber hacer, van evaluando, y después acá evalúan el signo de toda la derivada, ¿sí? Acá directamente lo que hizo fue evaluar el signo, voy a borrar acá esto, el signo de la derivada primera en un único renglón,
marcó, fíjense que se hace 0 en 0 y se hace 0 en 4, entonces marcamos el valor 0 y el valor 4, y después a veces lo que se hace es decir, bueno, acá está el resumen ya, ¿sí? Ustedes tienen que hacer todo esto. Acá puede estar el resumen, entonces ahí lo que fuimos es, buscando, lo que hace también es buscar un valor, ¿sí? Por ejemplo, busco un valor acá, que es en el 1, y lo reemplaza en 1, entonces le da un valor, y sabemos que acá va a ser negativa la expresión, reemplaza un valor a la derecha de 4 y le da positiva, y sabíamos que en 4 la derivada era 0. Sabíamos que en 1 era 0, y acá busco un valor a la izquierda de 0 y le dio positiva. Pero ustedes es conveniente que hagan bien con toda la regla de signos para no confundirse. Entonces, tenemos acá que donde la derivada, entonces, primera era positiva, la función es creciente. Nos fijamos hasta dónde, ¿sí? Es positiva y esto viene desde menos infinito. Entonces, desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. ¿Sí? ¿Qué pasa desde 0 hasta 4? Vimos que el signo de la derivada primera es negativa. Y eso me dice que la función es decreciente. Y de 4 a más infinito, la función va a ser creciente, ¿sí? Porque la derivada primera me dio positiva. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Acá es como decía Fanny, el 0 me define los intervalos, pero podría haber sido que hubiera un no existe también, ¿sí? Entonces, acá, esto me olvidé de corregirlo, acá no es conveniente poner la unión, es conveniente poner es creciente en este intervalo y en este, lo voy a corregir antes de volverlo a subir, ¿sí? Es conveniente poner en qué intervalos es creciente y después el resumen, ¿no? Es decreciente en el otro intervalo. Esto tiene que estar siempre bien aclarado. Esto me da una idea, digamos, la parte de esta gráfica es el análisis, pero después tengo que escribir las conclusiones, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Vuelvo para atrás si no. ¿Alguna duda con este desarrollo? Es ir evaluando los signos, ¿sí? Bueno, ahora No vamos sé si a está hablar Miguel, para de no punto superponerme, pero no hay. crítico. No hay duda, bueno. ¿No se me escuchó lo que ¿A qué dije? llamamos puntos críticos de la función ahora? Miguel, No. no se escuchó nada. Hola, Miguel. Hola. Hola, Fabiola. ¿Estoy? ¿Sigo estando? Bueno, sigo entonces. Sí, Pensé Fabi. que había tenido problemas. Entonces, vamos a ver ahora a qué llamamos puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos. Acá hay que tener mucho cuidado porque para que sea punto crítico, el punto crítico tiene que pertenecer al dominio de la función. Acá es una de las correcciones que yo hice también de este material, ¿sí? El punto crítico vamos a llamar aquellos puntos de la función, porque son puntos de una determinada función, ¿sí? En donde la derivada primera se hace 0 o la derivada primera no existe, ¿sí? Esos son puntos críticos. Es justo lo que estábamos viendo recién, pero ahora le vamos a poner nombre, ¿sí? Donde la derivada primera no existe. Pero estos puntos tienen que pertenecer al dominio, si no, no son puntos críticos, ¿sí? ¿Cuándo no va a existir la derivada? Yo les mostré un par de ejemplos hoy, ¿no? No existe cuando tengo un punto anguloso o, por ejemplo, tengo una recta tangente vertical. Entonces, fíjense en este punto que está acá, ya podemos decir, si bien ahora me lo va a marcar, ¿sí? Este es un punto crítico porque estamos viendo que acá en este punto, no le quiero poner nombre, no me acuerdo qué nombre le ponía acá, pero en este punto yo no puedo marcar una recta tangente a la gráfica, porque tengo recta tangente por izquierda, recta tangente por derecha, entonces para este punto, yo después si no en todo caso lo borro, vamos a llamarlo C, ¿sí? No existe la derivada en ese punto, porque es un punto anguloso. ¿Está bien? Y en aquellos puntos donde se me hace 0, donde la recta tangente es horizontal, donde la recta tangente es horizontal, es decir, donde la derivada primera se hace 0, ¿sí? Esto es equivalente a decir que la recta tangente a la gráfica, ¿sí? A f, a la función f, es horizontal. Recuerden que eso me va a ayudar, ¿sí? Porque si la pendiente es 0, es una recta que es horizontal.
Entonces, esos van a ser, acá falta y x, vamos a completar. ¿Sí? Esa va a ser los puntos críticos. ¿Sí? Entonces acá tenemos donde se hizo 0, donde no existe, porque acá me está marcando este punto, ¿por qué? Porque la recta tangente es vertical. No tengo asíntota, si no, no sería ahí punto crítico, sino que la recta tangente es vertical, entonces me va a dar que no existe la derivada. Ahí la recta tangente es horizontal, 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 ese punto es el punto crítico, y aquí perdón, a ver, me adelanto acá. Y acá la recta tangente también en este punto es horizontal, ¿sí? Entonces, si acá llamamos A, B, C, D, E, vamos a llamarlo F y G, ¿sí? Ahí estamos viendo que la derivada en A, f' en A, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿sí? En B no existe. Entonces acá en este punto B voy a poder decir que no existe, no sé por qué me hace esto con el PowerPoint, me hace una línea, no existe la derivada en este punto B. En este punto que llamamos C, la derivada en este punto C es 0, ¿sí? Y así podemos ir viendo, bueno, en todos los puntos. ¿Sí? Entonces todos esos son puntos críticos. ¿Por qué? O porque tengo recta tangente horizontal, o porque la derivada no existe. En estos casos, que no exista, es el caso esto, que tenemos una recta tangente vertical, o un punto anguloso. Eso es lo que va a suceder cuando no existe, ¿sí? O recta tangente vertical, la recta tangente a la gráfica es vertical, o puedo llegar a tener, la otra posibilidad es que tenga un punto anguloso. ¿Sí? Esas son las posibilidades cuando no exista la derivada. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos, nos estamos parando ahora en un punto en concreto, ahí en el anterior marcamos varios, pero acá decimos, bueno, vamos a ver, tenemos en este punto C, va a ser un punto crítico, ¿por qué? En este caso, ¿qué sucede en C? A ver qué me pueden decir. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo es la derivada de la función en este punto C? ¿Cuánto vale? Acá me la marcaron. ¿Cómo es la recta tangente a la gráfica? Horizontal, 0, dice ¿sí? Fanny. Entonces la derivada vale 0. Muy bien. Gracias, Fanny. Está atenta, Fanny. ¿Sí? Ahí está, 0. Acá en este Milton punto, y ¿cuánto Ana vale la también dijeron derivada? horizontal. Muy bien, es una recta tangente horizontal y también la derivada vale 0, ¿sí? Fíjense en este caso, ¿qué les parece que vamos a tener? En este caso, en este 1 vamos a ponerlo. ¿Qué será este punto? ¿Qué les parece a ustedes que es de la función esta? En este intervalo, ¿no? Donde lo estoy evaluando. Y este punto, en el caso 2, ¿qué será? Esto nos va a ayudar para evaluar Ana lo dice que es un próximo, ¿sí? punto. Fíjense, Ana dice punto crítico. Milton es pregunta, perfecto. Es supongo, crítico. Milton pregunta respecto, se ve a la primero, si es un máximo. Bien, está bien, sería un máximo. Perfecto, Milton. Eso es lo que quiero que vayan intuyendo porque ahora lo vamos a ver ese concepto, ¿sí? Entonces estamos viendo, fíjense que la función pasó de ser creciente, recta tangente horizontal, que es el punto crítico y decreciente, ahí tendríamos un máximo. Y en el caso del ejemplo 2, ¿este punto qué sería entonces? En el que yo lo llamé 2, este gráfico. Si este es un máximo, Mínimo, el dice otro Ana. sería un mínimo. Perfecto, Ana. ¿Sí? Un mínimo. Estos vamos a ver que son máximos o mínimos relativos, porque yo no sé, lo estoy evaluando en un determinado intervalo, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos decir que es entre A y B, y yo no sé qué pasa acá con la función, por eso vamos a ver después que se llaman relativos. En esta situación, ¿qué les parece que tengo yo acá en este punto? ¿Existe la derivada en C? En este punto C, ¿existe la derivada acá? Lo estoy marcando acá en turquesa. ¿Qué les parece que va a pasar con f' en C? ¿Va a existir? Fanny dice que no. Ana también dice que no. Perfecto, no existe, ¿sí? Porque yo no puedo determinar ahí en ese punto, es un punto anguloso, una recta tangente a la gráfica en ese punto. Tengo, acá es lo que sucedería, si lo vemos, recordamos los conceptos que vimos en las clases pasadas, tendríamos una derivada por izquierda, de lo que explicó Estela, y una derivada por derecha, ¿sí? Pero en ese punto no existe la derivada. Perfecto, ¿sí? La derivada no existe. Y en esta situación, ¿qué les parece? Este es un gráfico que yo cambié, por eso yo después les voy a actualizar este material, ¿sí? Acá
¿Existe la derivada en este punto C, les parece? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo es la recta tangente acá? Vertical, ¿sí? Entonces, cuando tenemos recta tangente vertical, ya se van a ir acostumbrando a esto. Yo creo que en una de las clases lo expliqué también con una de las funciones, que cuando tenemos recta tangente vertical, la derivada tampoco existe. Pero a ver, quiero volver acá, perdón, en esta. Acá, ¿qué les parece que voy a tener? Pues justamente es el tema que vamos a ver ahora. En este punto, en el gráfico 3. ¿Qué les parece que habrá en C acá? Bueno, ahora una respuesta. Podré llamarlo también un máximo, ¿sí? Ahora vamos a ver si es cierto. Podría llegar a haber un máximo, ¿sí? Porque justamente no importa que la derivada no fue cero, es uno de los más, el más funcional que tengo en un determinado intervalo. Ahora vamos a ver el concepto para que lo puedan de extremos. Cuando hablamos de Fabi, extremos, ¿sí? Para que se repetí si acostumbren. podés eso Sí. último porque se cortó un poquito el audio, dicen. Ah, bien. Acá lo que decíamos, voy a sacar por ahí todas las rayas que hice acá, que ahora vamos a ver este concepto bien de lo que es extremos, que son máximos y mínimos, pero en este punto, por más que sea un punto anguloso, si yo lo estoy evaluando en este intervalo AB, en donde estoy graficando esta función, que tengo este sector nada más en este intervalo AB, puedo decir que este valor va a ser el mayor valor funcional, este valor funcional en C, si bien no existe la derivada, pero veo que tiene un mayor valor funcional, ¿sí? Y la función, vamos a ver qué características vamos a ver para que sea un máximo y qué características tendremos que analizar para que sea un mínimo. En este caso, intuitivamente se están dando cuenta que habría un máximo, ¿sí? Entonces, por más que no exista la derivada, vamos a decir que eso también es un máximo. Tiene un punto anguloso, pero podemos decir que es un máximo de la función, ¿sí? Ahí sí se entendió ahora. A ver si Ana entendió. Sí, sí, perfecto. Ahora continuemos. Bien, acá vamos a volver a este tema, ¿sí? Yo quería ir haciéndolos participar, que está bárbaro como están participando, porque así lo van ya viendo ustedes, ¿sí? Intuyéndolo antes que yo se los cuente. Entonces ahora vamos a hacer, recuerden que extremos, a veces uno este concepto extremos no sabe a qué se refiere, pero extremos, cuando hablamos de extremos, nos vamos a referir o que es máximo o que hay un mínimo, ¿sí? Eso nos vamos a referir cuando hablamos de extremos. Entonces, y estamos hablando de relativos, les dije, porque lo vamos a hablar en un determinado intervalo, no en toda la función. Para un determinado intervalo decimos que ese valor es el máximo, ¿sí? Quizás que si ampliamos más o vemos el dominio no sea un máximo, ¿sí? Pero en ese intervalo lo es. Entonces, el máximo relativo vamos a tenerlo cuando ese valor, fíjense, ese valor en ese punto, yo lo leo de acá para allá, sea el mayor de todos, ¿sí? Para todo X perteneciente al intervalo AB. Y va a ser un mínimo cuando ese valor funcional, por ahí es más fácil leerlo de acá, sea el menor de todos, ¿sí? Para todos los X que estén en ese intervalo. Lo vamos a ver acá. Más fácil. Fíjense, acá tenemos un máximo. Este sería el punto en el cual estamos hablando del valor C, por ejemplo, un C sub 1, ¿sí? Porque tenemos ahí en ese valor la recta tangente para C sub 1, la recta tangente es horizontal, o sea que su derivada es 0, ¿sí? Y ese valor funcional, si yo estoy tomando y me tomo, no miro, fíjense que acá este valor funcional en este punto es mucho más grande, ¿no? Que el otro. Pero yo lo estoy evaluando acá, por ejemplo, en este intervalo. Puedo decir que estoy evaluándolo acá. Este es A y B. Entonces, para todos los X que están acá adentro, en este intervalo AB, este valor funcional es el más grande de todos ellos, de todos los que están acá en este intervalito más chico. ¿Se dan cuenta? Si yo amplío, no, este valor funcional es mucho más grande, ¿sí? Pero lo estoy evaluando en un determinado intervalo, por eso lo llamamos relativo, porque es como que hay una pequeña loma ahí, digamos, un valor, en donde es el mayor valor funcional para un entorno, para algunos valores cercanos a él. Si yo me paro ahora en este punto, este valor sería un mínimo. Este también va a ser un máximo relativo, y este, por más que sea un punto anguloso, también va a ser un mínimo relativo. Fíjense que estos dos serían los máximos,
este valor es un mínimo relativo y este también es un mínimo relativo, por más que sea un punto anguloso. Vamos a ver ahora qué características tienen. Hasta acá es el concepto, nada más que esto lo vimos, si ustedes lo recuerdan, lo vimos cuando vimos funciones, simplemente acá estamos retomando qué es un máximo y qué es un mínimo en una función, ¿sí? En un intervalo. Ahora vamos a ver qué relación tiene con la derivada. ¿Qué vimos recién? Que lo fuimos viendo intuitivamente, ¿no? Primero, bueno, acá hay que ver que la función tiene que ser derivable, porque si no, no puedo encontrar la derivada en ese punto. Entonces estoy encontrando que cuando la derivada en un punto se me hace 0, puedo decir que en ese punto voy a tener un extremo, ¿sí? Relativo. Voy a saber así con este dato solo si es máximo o mínimo. ¿Qué les parece? Ese dato solo me ayuda a saber si es máximo y mínimo. Voy a volver a la anterior. Que la derivada sea 0, ¿sí? ¿Ya me garantiza que sea máximo o mínimo? ¿Puedo identificar si es máximo o es mínimo? No puedo, ¿no? Porque fíjense que en este caso la derivada es 0 y tengo un máximo, y para este caso la derivada en el punto S también es 0, pero tengo un mínimo. ¿Qué más tiene que suceder? ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene que suceder? Fíjense que acá tengo un máximo en este punto. Ahí tenemos varios puntos. Entonces lo que vemos es esto. Fíjense que para que sea un máximo, y ahora lo vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a volverlo a ver, fíjense que la función, ¿cómo fue antes de A y cómo es después de A? ¿Qué características vimos recién? ¿Cómo son las rectas tangentes de la gráfica a la función antes de A? Ahí Fanny dice que tiene que evaluar los signos de los lados. Perfecto, ¿sí? Evaluamos los signos de la derivada primera, ¿sí? Fíjense que antes es positiva y después la derivada primera es negativa. Entonces hubo un cambio de signo. Cuando el cambio de signo de la derivada primera es de más a menos, entonces tenemos un máximo. O si lo decimos de otra manera es, si la función pasó de ser creciente a luego ser decreciente, tenemos un máximo. Y el crecimiento sabemos que lo vemos con los signos de la derivada primera, ¿sí? Entonces, el signo de la derivada primera, cuando el signo de la derivada primera es negativa, la función dijimos que era decreciente, ¿sí? Y cuando la derivada primera era positiva, decíamos que la función era creciente. Entonces, muy bien, lo que dijo Fanny, si tenemos un cambio de signo. Cuando el cambio de signo es de más a menos, lo que tenemos es un máximo. Fíjense acá, que si el cambio de signo en este otro punto sería negativa, la derivada primera, 0, y luego positiva, entonces vamos a tener un mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá un poquito vamos a entender qué significa acá lo que dice la recíproca. Tenemos, vamos a ir leyendo bien esto. La función es derivable. Si tiene extremo relativo, si es derivable, y yo sé que tiene extremo relativo, entonces no me queda otra que su derivada sea 0. ¿Sí? Lo recíproco no vale. ¿Sí? Lo recíproco no vale. Es decir, fíjense que si la derivada es 0, no me va a garantizar nada, como por ejemplo en esta función, que es f de x igual a x al cubo, que es la que está graficada acá. Fíjense que acá en 0, si yo dibujo la recta tangente, es horizontal, ¿no? La recta tangente a la gráfica en 0. Y acá en 0, ¿a ustedes les parece que tengo un máximo o un mínimo? ¿Cómo era la función antes? Era creciente o sus derivadas eran positivas antes del punto y a la derecha del punto siguen siendo positivas. Pero acá tengo un máximo o un mínimo. Ana dice que es un punto de inflexión. Perfecto, Ana está avanzada, eso lo vamos a ver si llegamos, ¿sí? Va a ser un punto de inflexión, pero esto es para que es importante evaluar que si yo tengo el dato de la derivada primera que se me hace 0 en un punto, es decir, tengo solamente este dato, ¿sí? De que la derivada primera en el punto se me hace 0, eso solo no me garantiza de que yo tenga un máximo ni un mínimo, ¿sí? Tengo que analizar los signos de la derivada primera antes y después del punto, como bien anticiparon, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que decíamos acá.
acá me quedó, bueno, justamente lo que dice en este es el signo, ya lo habíamos dicho, por eso lo pasé, el signo de la derivada primera a ambos lados del punto. ¿Sí? Ese es un criterio, que es el criterio de la derivada primera. Después, vamos a ver si alcanzamos a ver, hay otro criterio, que es el criterio de la derivada segunda, que también me va a dar información sobre si la función posee un máximo o un mínimo. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces cómo probamos la derivada primera. Tenemos que ver los puntos críticos, donde la derivada primera se hace cero, o también acá habría que agregar donde no existe la derivada primera. ¿Sí? Porque esos también podrían ser máximos o mínimos. Tenemos que determinar el signo de la derivada primera, a izquierda y a la derecha del punto, como bien lo fueron anticipando, ¿sí? Y ahí vemos, entonces, si pasó de ser positivo el signo de la derivada primera, acá hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Estoy hablando de la derivada primera. El signo antes del C de la derivada primera era positiva, y después es negativa. ¿Qué tendría en este caso en C? Vamos a dar cuenta que acá era 0, ¿sí? ¿Qué tengo acá en este caso, en este punto C? Ya, fíjense, con estas flechitas me ayudan. Máximo, Positiva dice. derivada primera, 0, perfecto. Fíjense que si uno va haciendo este esquema, positiva la derivada primera, 0 en este punto, y negativa, me voy dando cuenta que ahí voy a tener un máximo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener un máximo relativo. En cambio, si lo que yo tengo es que el signo antes, ¿sí? Antes del punto, tengo un signo negativo de la derivada primera. En este punto 0 no existe, ¿sí? También, porque estamos hablando de puntos críticos. Y después es positiva, entonces lo que voy a tener ahí es un mínimo relativo, porque lo estoy hablando en un determinado intervalo, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación que no hay cambio de signos? ¿Sí? Al no haber cambio de signos, por ejemplo, la derivada era positiva, se hizo 0 y siguió siendo positiva. Entonces no es probable que sea un punto de inflexión y lo veremos. Lo que sabemos es que no es extremo, no es ni máximo ni mínimo. ¿Está bien? Lo mismo sucedería en la situación si es negativo antes del punto y negativo después del punto. Ahí también estaríamos en una situación en la cual la función no tiene extremo, no es ni máximo ni mínimo. Entonces tiene que haber cambio de signo, ¿sí? A izquierda y a derecha del punto. ¿Se entendió? Esto ustedes lo fueron viendo ya intuitivamente y acá ya lo corroboramos, que tiene que ser de esa manera. Ese es el criterio de la derivada primera. Volvemos a ver acá, ven que íbamos a ir avanzando, volviendo a afianzar los conceptos. Acá están los resúmenes. Máximo, antes del punto tengo el signo de la derivada primera es positiva y después del punto el signo de la derivada primera es negativa. Entonces tenemos un máximo. Cuando el signo de la derivada primera es negativo y después del punto es positivo, lo que vamos a tener es un mínimo, ¿sí? Y no va a haber nada, fíjense que estas las situaciones que estaban recién, era positiva antes la derivada del punto y era positiva después del punto, no hubo cambio de signo de la derivada primera, entonces acá no es máximo ni mínimo. Como bien dijeron, anticiparon, bueno, va a ser en ese caso, sería un punto de inflexión, ¿sí? En estos dos casos. Ya vamos a ver qué características tiene un punto de inflexión. En este ejemplo tampoco hubo cambio de signo, ¿sí? Negativa derivada primera antes del punto, negativa derivada primera después del punto. Entonces acá no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Acá vamos a ver un ejemplo para encontrar extremos. Tenemos la misma función, recuerdan que esta función la usamos recién para ver crecimiento de crecimiento. Entonces ahí me sirven también los signos, es lo mismo que habíamos evaluado recién, acá tenemos positivo, negativo, positivo. Lo hemos visto anteriormente, por eso lo pasé más rápido, para ver dónde era creciente o decreciente. ¿Se acuerdan la función que habíamos determinado los intervalos? Que era creciente de menos infinito a 0, ¿sí? Y decreciente de 0 a 4, y creciente también de 4 a más infinito. Pero ahora lo que queremos ver es si tenemos máximos o mínimos. A ver, yo voy a poner en 0, la derivada era 0, voy a completar con estos valores, y en 4 la derivada era 0 también. ¿Qué les parece que tengo acá en 0? Si la derivada antes del punto era positiva, y después del punto la derivada es negativa. ¿Qué tenemos en 0 acá? Ana dice un máximo. Perfecto, ¿sí? Un máximo. Y en 4 es negativa, 0 y después positiva. ¿Qué tendríamos ahí en 4?
Un mínimo, dice Ana. Perfecto, Ana. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos que evaluar, al evaluar los signos, este es el criterio de la derivada primera, el 0, digamos, si yo llego hasta acá, no me dice nada esto. Lo único que voy a poder decir hasta acá, sin haber hecho esto, ¿no? Yo no vi lo de abajo. Lo único que voy a poder decir es que estos son puntos críticos, ¿entiendes? Solamente digo, son puntos críticos. ¿Por qué? Y porque la derivada primera se hizo 0. Es lo único que puedo decir, ¿sí? Si llego hasta acá nada más. Ahora, si analizo los signos de la derivada primera, voy a poder saber qué pasa con el crecimiento y a su vez determinar si son máximos o mínimos esos puntos, ¿sí? O si no son nada, podrían haber sido que no fueran nada también, ¿sí? Pero sí o sí tengo que hacer el signo de la derivada primera. Entonces tenemos un máximo relativo en 0. Y fíjense que esto es importante, ¿no? Porque el máximo, si yo lo dibujara, no voy a dibujar ahora la función, no la dibujé acá, estaría acá, ¿no? Si yo tuviera un gráfico así, no estoy dibujando esa función, sino estoy hablando en general, es un punto de la gráfica. Ese punto de la gráfica tiene estas coordenadas, ¿sí? Un determinado valor de A y su valor funcional, ¿no? En A. Entonces lo que está haciendo también acá es decir, bueno, el valor funcional en 0, y fíjense que la función la voy a evaluar acá. Acá hay que tener mucho cuidado porque esto siempre se olvida. Yo voy a ir por acá, este valor que está encontrando es de la función. Reemplazo ahí, por 0, ¿no? 0 al cubo 0, menos 6 por 0, 0, más 1, 1. Entonces encontramos que el valor funcional en 0 es 1 y podríamos decir que este punto, vamos a llamarlo P si quieren, tiene coordenadas 0 de X y 1 de Y. ¿Sí? 1 es el valor funcional. Y así hay que hacer con todos los puntos que vayamos encontrando, porque eso nos va a ayudar a representarlo gráficamente y ubicarlo bien en la gráfica. Entonces, descubrimos que en 4 hay en X igual a 4 hay un mínimo, buscamos nuevamente su valor funcional en esta función, en la función, no en la derivada, tengan cuidado, porque a veces uno se equivoca y reemplaza el valor en la derivada, encontramos que es menos 31, sino que tiene esas coordenadas 4 y menos 31, ahí va a estar ubicado el mínimo relativo. ¿Sí? Lo que incorporé ahora es esto, de encontrar el valor funcional para poder representarlo bien en la gráfica. Bueno, acá hay otra función, yo voy a ir un poquito más rápido con esto para que veamos los puntos en los cuales no existe, después el material lo van a tener. Hallan la derivada. Fíjense que esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? A ver, es una raíz cúbica. ¿Cuál es el dominio de la función? A ver qué responden. El índice es 3, ¿no? No es una raíz par. Entonces, ¿tengo que imponerle alguna restricción a lo que está dentro de la raíz? ¿Les parece? No, dice No tengo Fanny. ninguna restricción. Perfecto, entonces son todos los reales. No tengo ningún problema. ¿Qué pasó cuando hice la derivada? A ver, ¿qué les parece? Si yo tengo que evaluar el dominio de la derivada, el dominio de f', porque ahí va a saltar, ¿sí? Yo tengo que encontrar varias cosas, ¿no? Por un lado voy a tener que encontrar, voy a tener que borrar acá, pero bueno, voy a tener que encontrar dónde la derivada se hace 0, ¿se acuerdan? Porque tengo que encontrar los puntos críticos, ¿no? Y eso lo voy a ver. Donde se hace 0, voy a igualar a 0 esta expresión. Pero donde no existe, lo voy a evaluar con el dominio. ¿Sí? Donde no existe la derivada, lo voy a evaluar cuando analice el dominio. Entonces tengo que tener cuidado. Ahora sí me interesa, porque todo esto está en el denominador. Y cuando evaluemos el dominio, lo que vamos a querer que todo lo que está en el denominador, absolutamente todo, que es esto, ¿sí? Incluida la raíz acá, porque es todo lo que está en el denominador, no valga 0. ¿Está bien? Y ahí van a saltar los valores que me anulan el denominador, entonces los valores para los cuales no va a existir la derivada. ¿Sí? Y van a ser puntos críticos porque pertenecen al dominio, ¿sí? Tienen que haber pertenecido al dominio, si no, no es un punto crítico, es un punto en el cual ya no estaba definida la función. Entonces lo que hacemos es, fíjense que acá cuando esto se hace 0, me va a dar donde la derivada se hizo 0, y esto más que nada como uno, digamos, acá habría que ponerlo, no me di cuenta que había quedado así, acá voy a poder detectar, porque que esto sea 0, que sea distinto de 0,
es lo mismo que decir que esto sea distinto de 0, ¿sí? Entonces acá lo que me interesa, que sea distinto de 0. Esto lo vamos a sacar. Yo voy a modificar un poquito esto porque no me gusta cómo quedó ese O ahí. Donde no existe la derivada, ¿sí? Esas son las formas de cómo la vamos a encontrar, esos valores que van a ser los puntos críticos. Entonces acá, bueno, lo dijo de otra manera, ¿no? Lo pone que no existe la derivada, y entonces van a ser puntos críticos. Donde se me hizo 0 la derivada, van a ser x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿no? Porque si yo despejo de acá, donde se me hace 0, en lo que está en verde, ¿sí? Voy a encontrar estos dos valores. Se me hace 0 en 1 y menos 1, y no quiero que valga 0, no quiero que se haga 0 el denominador en los otros puntos. En 0 y en más menos raíz de 3. ¿Sí? Porque cuando yo trabaje con esta expresión, voy a volver a ver esto, se los voy a escribir un poquito acá, x cubo menos 3x, que teníamos acá, lo que no queremos que se haga 0, sacamos factor común x, me va a quedar x cuadrado menos 3, y cuando trabajemos con eso, ¿sí? Que no queremos que valga 0, entonces por un lado x va a ser distinto de 0, y queremos que x cuadrado menos 3 sea distinto de 0. De acá van a salir x igual a más o menos raíz de 3. ¿Sí? Esto, bueno, lo tienen que saber ustedes, han estado trabajando ya con lo que es dominio e intervalos, ¿no? Entonces después, cuando evaluamos los signos, a ustedes les conviene factorizarlo todo. Ya vamos a trabajar en la práctica con esto. Yo acá voy a avanzar un poco más rápido para entender el concepto. Cuando evaluemos en una recta numérica todos los signos, fíjense que acá es importante poner, en este menos raíz de 3, acá hay que completar que no existía la derivada, ¿sí? En menos 1 era un valor que se me hacía 0 la derivada, ¿está bien? En 0 era un valor que no existía la derivada, en 1 era un valor que se me hacía 0, y en raíz de 3 no existía la derivada. Y voy evaluando los signos. Acá están evaluados de manera rápida, ustedes van a tener que factorizar esta expresión, ya vamos a trabajar más en la práctica con eso, factorizarla para ir evaluando los signos. Acá está resumido, ¿sí? Entonces me va a dar qué signos tiene la derivada primera, o sea, qué signos tiene toda esta expresión. Voy a sacar un poquito lo que taché acá, ¿sí? Es decir, toda esta expresión a la que arribamos, tenemos que factorizarla, hacer regla de signos y llegar después a evaluar en un último renglón el signo de la derivada. Y acá nos va a dar toda la información, ¿sí? Fíjense que, ¿qué pasó en menos 3? ¿Hubo cambio del signo de la derivada primera? ¿O en cuáles valores les parece? A ver si me pueden decir, yo lo dejo ahí un rato y ustedes me dicen si hay máximo, hay algún mínimo, hay algunos que no sean nada. A ver, empecemos por un máximo. Díganme dónde les parece que hay un máximo. En menos 1 hay un máximo, dice Ana, Fanny, Silvina. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo, ¿ven? De la derivada primera, positiva a negativa. Voy a cambiar el color para que se note mejor. Rojo, ¿sí? Es decir, la derivada, perfecto, positiva, después negativa, y acá valía 0, que era el punto crítico. Perfecto, acá sería el máximo. ¿Dónde estaría el mínimo? Ana se anticipó y dice que en 1 hay un mínimo. Perfecto, ¿sí? Porque la derivada, el signo de la derivada primera antes es negativo y después es positivo. Perfecto. Y en ese punto era 0 y son puntos, recuerden, que tienen que pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Si no, no son puntos críticos. ¿Y qué pasa en menos raíz de 3 y en raíz de 3? ¿Tengo algún extremo en estos dos? ¿Qué les parece? No hay cambio de signo, ¿no? Acá es positiva antes y positiva después, positiva antes y positiva después. Evidentemente acá algo raro está pasando, quizás ya pueda pensar un poco, porque como este punto pertenece al dominio, ¿no? Porque el dominio eran todos los reales, y quizás tenga, como dijeron hoy, un punto de inflexión, pero no lo sé por ahora, ¿sí? Lo que sé es que no hay máximo, sí. Ana dice que la función no existe, por lo tanto hay una asíntota, dice ella. Pero fíjate que la función sí existe, ¿sí? Yo voy a sacar lo que borroneé acá. Fíjate que la función es esta, ¿eh? Vean acá, esta es la función. Y el dominio de la función son todos los reales. Está bien ese análisis, y eso es lo que hay que hacer, pero en este caso no tengo asíntota, porque fíjense que el dominio son todos los reales. Ahí ¿sí? se dio cuenta Ana.
Bien, por eso es importante, aunque no se pidan los ejercicios, siempre hallar el dominio de la función, porque ahí me está diciendo en dónde tengo que evaluar todos estos puntos, ¿sí? Es muy distinto, que está bien lo que ella dijo, porque es muy distinto, este no existe de la derivada, si este valor pertenece al dominio o no pertenece al dominio de la función. Está bien lo que dijo, porque es probable, si lo hubiese pertenecido y había una asíntota vertical, no es nada, ¿sí? Pero acá no, acá algo va a pasar porque pertenece al dominio. Entonces, ahí está la importancia de siempre analizarlo dentro del dominio de la función también. Bueno, muy bien. Se ve que van siguiendo. Ahí está con el máximo. Otra vez, recuerden que hay que reemplazar el valor funcional, ¿sí? En la función acá, en la función, reemplazamos por el valor menos 1, sacamos las cuentas y ahí dio raíz cúbica de 2, ¿sí? Lo mismo en 1, raíz cúbica de menos 2, ¿sí? Y en los otros puntos que estaban perfectos no hay nada. ¿Bien? Bien, en cero no lo analizaron, pero Perdón, era, sí. era en ambos lados decreciente la derivada primera. Sí, sí, yo volví para atrás porque me pareció que había quedado algo pendiente. Justamente acá no hubo cambio de signo de la derivada primera, ¿sí? Era negativa antes y negativa después. ¿Ven los signos? Negativa antes y negativa después. O sea que como en estos puntos, tanto como en raíz de 3, algo está pasando también acá, porque este 0, ¿sí? Pertenece al dominio de la función, ¿sí? Lo que no existe es la derivada en 0. Esto, para que lo recuerden y lo tengan en cuenta, ¿sí? De ahora en más. Hay una diferencia, por eso es punto crítico, digamos. Todos estos que aparecieron acá, voy a borronear un poquito todo esto que a veces uno va rayando mientras voy explicando y se me superpuso ahí con la diapositiva, ¿sí? Todos estos puntos que se encontraron acá, todos estos puntos son puntos críticos, ¿sí? Todos estos serán puntos críticos, porque son puntos donde la derivada primera se hizo 0 o donde la derivada primera no existió, ¿sí? Entonces todos son puntos críticos. ¿Por qué? Porque pertenecían al dominio. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a ver cómo hacemos la prueba, que esto es muy útil y así están resueltos los de optimización, porque fíjense, cuando nosotros tengamos que encontrar un beneficio máximo, como yo les dije al inicio de la clase, que es lo que nos va a interesar en aplicar en funciones económicas, justamente lo que tenemos que hacer es esto, evaluar los signos de la derivada primera para ver si hay un máximo. Pero muchas veces es mucho más útil, porque son funciones más sencillas, y puedo utilizar la prueba de la derivada segunda, ¿sí? Después lo vamos a aplicar. Entonces, para poder aplicar la prueba de la derivada segunda, esto me evita evaluar los signos de la derivada primera antes y después del punto, tiene que ser una función que la pueda derivar 2 veces en ese punto. Tenemos que tener en cuenta, tiene que ser 2 veces derivable la función en ese punto. Y son para los casos, cuidado con esto, solamente el criterio, no es que voy a tener este criterio, solo lo voy a poder aplicar cuando la derivada es 0, porque si yo tengo que calcular la derivada segunda y no existe la derivada segunda, primera no la voy a poder calcular. Entonces, este criterio, quiero aclararlo, solamente me va a servir para aquellos valores en los cuales la derivada primera se hizo 0. Entonces, si en ese punto, fíjense que genera, la derivada primero se hizo 0, y cuando calculo la derivada segunda y la reemplazo en el punto, me da un valor negativo, entonces ahí, fíjense, sin haber evaluado los signos de la derivada primera, puedo decir que en este valor A voy a tener un máximo. Y si me daba 0 la derivada primera y la derivada segunda evaluada en ese punto me da positiva, entonces voy a tener un mínimo. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Si no me equivoco, acá había un ejemplo. A ver, ¿qué me está diciendo con esto? Ahora vamos a ir primero evaluando esta primera parte. Vamos a evaluar la situación en la cual tengo un máximo. La derivada primera se me hizo 0. O sea que si se hizo 0, voy a cambiar el color porque la gráfica está en rojo. Si yo me paro acá en A, es porque tengo una recta tangente horizontal. Me va a servir solo para esos casos, ¿sí? Tengo recta tangente horizontal en A. Si la derivada segunda es 0, fíjense que ¿qué significa esto?
que la derivada primera, si la derivada segunda es 0, es porque la derivada primera decrece, ¿sí? O sea que las pendientes de las rectas tangentes van a ir decreciendo. Ven que yo les había puesto, esto es muy, muy positivo, y esto no es tan positivo, ¿no? Entonces, tengo una recta tangente a la gráfica muy grande, y después van disminuyendo, disminuyendo hasta que se hacen 0. Entonces, que la derivada o que las pendientes de las rectas tangentes decrecen es lo mismo que decir también que la que está decreciendo es la derivada primera, ¿sí? La derivada primera decrece, ¿sí? Entonces, por eso lo que va a tener, tiene un máximo en este caso. Va a ser decreciente, entonces la derivada se va a hacer 0. En el caso que la derivada primera sea 0, que tengo recta tangente horizontal, vamos a tener un mínimo ahí, ¿sí? Porque lo que está sucediendo justamente al ir ahora creciendo las pendientes, ¿sí? Estoy hablando que va a tener un mínimo relativo. Vamos a verlo de otra manera, que por ahí es mucho más fácil verlo con un ejemplo. Tenemos que hacer entonces acá clasificar usando la derivada segunda, ¿sí? Hacemos la derivada primera. Factorizamos y encontramos los puntos críticos en 0, en 1 y en 2, ¿sí? Donde esto se hace 0, que es 0, donde esto se hace 0, que es 2, y donde esto se hace 0, que es 1. Hasta acá son puntos críticos. No sabemos si son máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿sí? Hacemos la derivada segunda y lo que hacemos es ir reemplazando en cada uno de estos puntos, ¿no? Reemplazamos en 0, que me dio 8. Como la derivada segunda es positiva, en ese valor vamos a tener un mínimo, ¿sí? Y como la derivada segunda evaluada en 1 me dio negativa porque me dio menos 4, vamos a tener un máximo. Y ya con eso, fíjense, ustedes lo pueden corroborar con el signo. Si no tenemos que evaluar, fíjense, el signo de toda esta expresión, que a veces uno le da fiaca hacerlo, si no me piden crecimiento. Simplemente hago la derivada segunda, ¿sí? Que está hecha acá, y voy reemplazando en aquellos valores, en esos puntos críticos que encontré. Fabi, Rocío pide Sí, volver a la anterior, por favor, 2 segundos. Supongo que se refiere a la bueno, anterior diapositiva. bien, ahí volvemos, ¿sí? Ahí lo que me decía era, a ver, volvemos para atrás. Ahí está. Es lo que veíamos acá, que cuando la derivada acá, cuando la derivada primera se hace 0 y la derivada segunda es negativa en ese punto, voy a garantizar que tenemos un máximo, ¿sí? Y si la derivada segunda, en ese punto donde se hizo 0, la derivada primera es positiva, vamos a tener un mínimo, ¿sí? Ahí está, listo. ¿Bien? ¿Quiere ver algo más? O No, ahí por está. este concepto es un poquito más confuso, después por ahí lo volvemos a ver con alguna animación y yo les voy a hacer algunos gráficos para que después lo puedan entender mejor. Lo vamos a ver por ahí con concavidad mejor y cuando veamos un poco más la derivada segunda, cuando hagamos gráficos, ¿sí? Dado un gráfico, hacerlos de las derivadas o al revés, o viceversa, ¿sí? Eso por ahí en alguna clase lo explico por ahí con más detalle después. Bien. Entonces acá fuimos aplicando ese criterio en donde aplicaciones económicas a veces están resueltos. Entonces directamente aplicando este criterio de la derivada segunda, ¿sí? Que es el que estamos aplicando ahora, encuentro donde se hace 0, fíjense que acá lo que hicimos, puntos críticos, a ver que por ahí no está escrito acá, lo que hicimos es donde la derivada primera se hizo 0, ¿no? Entonces lo que se hizo fue evaluar 4x por x menos 2 por x menos 1, por este paso faltó, lo igualamos a 0. Me sigue haciendo, no sé por qué me hace esa raya molesta. X menos 1, ahí está. ¿Sí? Lo igualamos a 0 y de ahí encontramos que los valores son 0, 1 y 2. Hacemos la derivada segunda, es decir, derivamos otra vez acá, ¿no? De la función. Derivamos, reemplazamos donde aparece x por 0, nos dio 8. Reemplazamos donde aparece x por 1, nos dio menos 4. Donde aparece x es reemplazar la función en 2, nos dio 8. Entonces, como era positiva, el criterio nos dice que hay un mínimo,
¿sí? En ese valor, ¿no? Acá está calculado después, recuerden esto, que después se evaluó en la función, ¿no? El valor funcional, porque después lo necesito ubicar en la gráfica, ¿está bien? Es decir, el punto de la gráfica, yo se los voy a poner acá por ahí para, si yo, aunque sea esquemáticamente, es 0 menos 5, o sea que en 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, acá en 0 menos 5, ahí estaría ese valor mínimo, ¿sí? En 1 menos 4 estaría el valor máximo. En 1 menos 4 estaría el valor máximo, ¿sí? Y en 2 menos 5 estaría el valor mínimo. O sea que está pasando algo así acá con la gráfica. Ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Ven? Pasaría una cosa así. ¿Se dan cuenta? Es importante ubicarlo. No sé por qué a usted no le hacen, Estela, ¿no? Esta marca así, esta recta. Me hace una recta con el PowerPoint. Bueno, ahora la vamos a dibujar, va a estar dibujada y se va a ver mucho mejor. Lo que quería decirles es que justamente acá están especificados bien con las dos coordenadas. Bueno, justo ahí. Vamos a borrar esto. Entonces acá están las gráficas. Que es importante ubicar con las coordenadas de los puntos. 0 menos 5, 1 menos 4 y 2 menos 5. Y a partir de ahí, esto me ayuda a hacer el gráfico. ¿Sí? ¿Se entendió? Se vio todo bien, a ver si hay consultas. Avanzo. Sí, dice Fanny, Santiago. Bueno, no se me Adelante, Fede. durmieron. Bueno, no se me Ah, durmieron, no están aburridos. Bueno, ahora vamos a ver a qué llamamos curvatura de una función. Yo por ahí acá puse más cosas. Ops, me pasé de largo. Entonces, acá estamos viendo, fíjense que en este gráfico que está acá, vemos que hay, se dan dando cuenta que hay distintas curvaturas de la gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense que en un caso las rectas tangentes me están quedando por debajo, ¿sí? La función está por encima de las rectas tangentes en esta situación acá, ¿no? Estoy acá, yo dibujo rectas tangentes a la gráfica y la gráfica me queda por encima de las rectas tangentes. Y cuando llega un determinado momento acá, vamos a ver que hay un determinado punto, acá, en donde como que hay una transición, primero me pasan por abajo y después empiezan a pasar por arriba, ¿sí? Las rectas tangentes van pasando por arriba de la gráfica. Entonces ahí vamos a decir que hubo un cambio de curvatura de la gráfica, ¿sí? En el caso en que la función, ¿sí? Está por encima de las rectas tangentes, vamos a decir que la función se dice convexa, o si no, nosotros vamos a usar mucho más para no confundirnos, cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba. Es en esta situación que estamos acá, ¿no? En esta que está marcada acá. Todas las gráficas, todas las rectas tangentes me quedaron por debajo de la función, entonces ese tipo de curvatura vamos a decir que es convexa o cóncava para arriba. Y en la otra situación vamos a decir que es cóncava o cóncava hacia abajo. Esto tiene que ver por el lado en que la estoy mirando. Como la estoy mirando desde arriba, por eso decimos que esto es convexo y esto es cóncavo. ¿Sí? No sé si algunos sabían los conceptos. Esto de cóncavo convexo, si vieron algo de física en la secundaria con espejos, eso quizás en algún momento lo hayan visto este concepto, ¿sí? Porque lo estoy mirando, la vista, digamos, yo lo estoy mirando desde acá. Entonces por eso digo que esto es convexo y esto es cóncavo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Si tenemos una función que la podemos derivar dos veces, es lo mismo que recién con el criterio de la derivada segunda, así que la podemos derivar dos veces en un determinado punto o en un determinado intervalo, vamos a poder ver cuál es la curvatura evaluando el signo ahora de la derivada segunda. ¿Sí? Tenía que ver un poquito con esto que habíamos hablado de criterio de la derivada segunda. Entonces, tendré que evaluar el signo de la derivada segunda, o convexa. Y si el signo de la derivada segunda es negativo, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Es lo mismo que veíamos recién, iban aumentando las pendientes de la recta tangente. Similar a lo que vimos recién, si iban aumentando las pendientes, acá me va quedando la curva por encima de las rectas tangentes, ¿sí? Y en este caso, cuando van disminuyendo, me van quedando las rectas tangentes por encima de la curva, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos
las rectas tangentes que están por encima y tenemos que esta función es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, la derivada segunda es positiva, ¿sí? Y en este caso que la función es cóncava hacia abajo, la derivada segunda en ese intervalo va a ser negativa, ¿sí? Entonces, evaluando los signos de la derivada segunda, vamos a poder encontrar los intervalos de concavidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos convexa, otra vez cóncava hacia arriba o cóncavo hacia abajo, ¿sí? Entonces, en los casos que la derivada, acá volvemos a decir lo mismo, ¿sí? Si la derivada segunda es positiva, vamos a tener este tipo de curvatura. Si la derivada segunda es negativa, que se condice, ¿no? ¿Recuerdan el criterio de la derivada segunda negativa, teníamos un máximo, derivada segunda positiva, teníamos un mínimo, lo podemos asociar ahí también. Y ahí está la explicación también, ¿no? De los criterios. Y puede haber curvas que tengan, así como hablábamos de crecimiento, curvas que tengan distintas curvaturas, ¿no? Gráficas que tengan distintas curvaturas. Entonces, este punto P significa que hasta ahí, si yo dibujara una recta tangente acá, a partir de P, la recta tangente queda por encima, y antes de P, la recta tangente queda por abajo. Entonces, justamente en este punto P del gráfico, que sería el punto B, hay un cambio de curvatura, ¿se ven? Y acá lo mismo sucedería en este punto Q, que si yo dibujo, esa la dibujo sola el lápiz, dibujo la recta tangente antes del punto Q, me queda por encima de la gráfica, y después del punto Q me queda por debajo de la gráfica, ¿sí? Entonces, en ese punto tenemos, que acá lo dibuja en el eje de abscisas como el punto C, ahí también hay un cambio de curvatura, ¿sí? Entonces vemos que es convexa o cóncava hacia arriba, después es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, ¿sí? Justamente hasta estos puntos. Este sería el intervalo, a esto llamaríamos los intervalos de concavidad. Y esto sería un punto en donde no es ni cóncava para arriba ni para abajo, ¿no? Porque justo es una transición ahí. Y como bien anticiparon, ya en los gráficos anteriores, yo también se los voy a decir que estos puntos los vamos a llamar puntos de inflexión, ¿sí? Son puntos de inflexión porque hay un cambio de curvatura, un cambio de concavidad, pero a su vez admite recta tangente, ¿sí? Si yo no pudiera dibujar en este punto una recta tangente, no sería punto de inflexión. Ahora lo vamos a definir bien, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces tenemos que identificar, vamos a ver cómo determinamos estos intervalos. ¿Está bien? Acá también vuelve a mostrar en este gráfico también las rectas tangentes me quedan por encima, entonces cóncava para abajo, y si no, cóncava para arriba, en esta función que es conocida, ¿no? La x al cubo. Acá estamos viendo, que hoy ya lo habían adelantado, que en este punto, que la función en este caso es monótona creciente siempre, ¿no? Allá habíamos visto que no era ni máximo ni mínimo. Bueno, justamente es un punto de inflexión que tiene una recta tangente horizontal acá, ¿sí? Y hay un cambio de curvatura. Por eso se lo va a llamar punto de inflexión. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlo, lo mismo que evaluábamos los signos de la derivada primera para el crecimiento, vamos a tener que evaluar los signos de la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que acá, este es un punto de inflexión, como el que mostramos recién. Acá me va a dar que la derivada primera se hace 0, y la derivada segunda también va a seguir dando 0. Y en estos casos, en estas dos situaciones, no existe la derivada primera en el punto A. En este caso es un punto anguloso, y esto no es punto de inflexión, sería un mínimo, porque la función es decreciente y creciente, por más que haya cambio de concavidad, ¿sí? Hay cambio de concavidad, pero no es punto de inflexión. Y acá en este caso en particular, no existe el valor funcional en A, ¿sí? Acá, como hemos visto en el ejemplo incluso, es una asíntota vertical, ¿sí? ¿Cómo determinamos los intervalos? Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer la derivada segunda, ¿sí? Y analizar los signos. Yo voy a avanzar un poquito acá, porque acá, bueno, volvemos a decir lo mismo nada más, es derivada segunda positiva, convexa o cóncava para arriba, derivada segunda negativa, cóncava hacia abajo o cóncava, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un ejercicio que por ahí es mucho más sencillo.
No sé si hay alguna duda hasta acá, por ahí avanzo un poquito más rápido porque es más fácil verlo en un ejercicio. Derivamos una vez, porque me está preguntando intervalos de curvatura. Nosotros por ahí vamos a utilizar y vamos a hablar de concavidad más que intervalos de curvatura, ¿sí? Intervalos de concavidad. Hacemos la derivada primera, hacemos la derivada segunda, vemos donde se hace 0, ¿sí? La derivada segunda, que acá se hace 0 en 2, y evaluamos qué signos tiene la derivada segunda. En este punto se hizo 0, entonces, como era negativa, es cóncava para abajo, y como, fíjense, cuidado, que es la derivada segunda, ¿sí? Lo que estoy evaluando. Y como la derivada segunda es positiva, va a ser cóncava para arriba. Entonces, los intervalos va a ser de menos infinito a 2, cóncava para abajo, y de 2 a más infinito, convexa o cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entendió acá? Me detengo un poquito acá para que vean bien a ver si se entiende. Lo que evalúo son ahora los signos de la derivada segunda. ¿Me siguen? Sí, Fabi, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna por ahora. Bueno, si no avanzo, ¿cómo estamos con tiempo? Bueno, voy a avanzar un poquito más. Son menos 20, quedan 20 minutos. Bien, acá estamos, es otro ejercicio, este lo paso rapidito, después se los dejo, entonces lo mismo, mide intervalos de concavidad, derivada primera, derivada segunda, donde se hace 0, en este caso hay 2 valores, ¿sí? No tiene puntos de discontinuidad porque no hay valores en donde no exista la derivada, vamos encontrando los valores, y ahí directamente vamos viendo, bueno, acá está explicando simplemente cómo lo hace, y acá vimos que se hace 0, voy a completar acá nada más con estos ceros, en 0 se hizo 0, la derivada segunda, y en 1 también se hizo 0. Entonces así vamos determinando los intervalos de concavidad, ¿sí? Derivo una vez, derivo 2 veces, analizo dónde se hace 0, porque como bien dijeron en el primero, ¿sí? Donde se hace 0 o donde no existe también, ¿sí? Digamos, donde tiene puntos de discontinuidad también van a ser importantes esos valores, ¿sí? Donde no existe también la derivada derivada primera o derivada segunda, porque ya no va a existir en la derivada primera, generalmente. Y ahí voy a determinar los intervalos de concavidad, que por ahí tampoco me gusta acá, voy a corregir más cosas, mirá, por ahí que es convexa en el intervalo menos infinito 0, o convexa, o recuerden, cóncava hacia arriba también, ¿sí? Y es cóncava hacia abajo en el intervalo 0, 1. La función, voy a borrar acá lo que escribí, me había olvidado que estaba el dibujito acá, ¿sí? Lo que me está marcando son, en estos puntos 0, fíjense que vamos a tener un punto de inflexión. Entonces también se identifica con las dos coordenadas. Vamos a tener que buscar cuánto vale el valor funcional en 0, ¿sí? Y en 1 también cuánto vale el valor funcional en 1, porque justamente ahí es donde están estos cambios de concavidad, ¿eh? Que se ven mucho más claros. Acá también, bueno, podríamos haber hecho un análisis completo y también teníamos acá que teníamos un mínimo, ¿no? Y ahí determinamos los intervalos de concavidad. Es un punto de inflexión, entonces ya los vimos recién anticipándonos, donde hay un cambio de concavidad, ¿sí? Donde cambia la concavidad. Pero a su vez, un dato importante, que la recta tangente existe, ¿sí? Si no existe recta tangente, no es punto de inflexión. Entonces, estos tres serían puntos de inflexión, ¿sí? Si yo tuviera, a ver, no me acuerdo acá, si yo tuviera este dibujo, voy a ponerlo bien separado para que veamos que no, como el que vimos recién. Si yo tengo una situación como esta, que la función es cóncava para abajo y después es cóncava para arriba, este punto no admite recta tangente, ¿sí? Fíjense que acá, como habíamos dicho hoy, voy a cambiar de color, yo puedo llegar a tener una recta tangente, si puedo cambiar, una recta tangente por izquierda del punto, ¿sí? Y una recta tangente a la derecha del punto. Pero en este punto no existe la derivada, ¿sí? Pero no existe la derivada, no como en el caso que teníamos recta tangente vertical como el de acá, ¿sí? En esta situación, la recta tangente es vertical y también es punto de inflexión. Puedo tener recta tangente horizontal y que sea punto de inflexión, pero acá no admite recta tangente. Entonces, este punto no es punto de inflexión. Por más que acá
la función pasó de ser cóncava para abajo a ser cóncava para arriba. ¿Sí? Quiero que esto les quede claro. ¿Por qué? Porque acá no existe la recta tangente, ¿sí? No existe la derivada, ¿sí? Y no existe recta tangente. Entonces este no sería punto de inflexión. Quería aclararlo porque por ahí eso no queda muy claro, ¿sí? A veces. Falta decir, no es solo concavidad, no alcanza. ¿Sí? Hay que aclarar que admite recta tangente. Entonces los puntos de inflexión se determinan de la misma manera que fuimos recién determinando. Acá está por ahí más prolijo los gráficos. Puedo tener un punto de inflexión en donde la recta tangente es horizontal, que es el que ya vimos, que estos se confunden, es un punto crítico, van a saltar con la derivada primera, porque la derivada primera se hace cero también en ese punto A. No solo se hace cero la derivada segunda, que es el que me va a determinar el punto de inflexión, sino que ya se va a hacer cero la derivada primera. En este caso, que la recta tangente es vertical, ¿qué va a pasar? No va a existir la derivada primera, y tampoco va a existir después, ¿no? La derivada segunda. No va a existir la primera, tampoco voy a poder derivarlo otra vez más en ese punto. Y después los otros son los que tienen una determinada inclinación, que estos sí no los voy a ver con la derivada primera, y voy a tener que igualar a cero la derivada segunda, ¿sí? Entonces, si una función es dos veces derivable, va a tener punto de inflexión cuando la derivada segunda se haga cero. Fíjense que en estas dos situaciones que marqué, las dos primeras, en el gráfico 1 o en el gráfico 2, la derivada segunda se va a hacer cero, ¿sí? Estos lo vamos a dejar por ahora porque esto tiene que ver con criterios de derivadas sucesivas, porque hay veces que me va a seguir dando cero las derivadas que siguen. Entonces por ahora lo vamos a dejar, ¿sí? Simplemente por ahí entender que para poder hallar un punto de inflexión, y lo vamos a determinar ahora acá en este ejemplo, lo que tenemos que ver es dónde la derivada segunda se hace cero, ¿sí? De la misma forma que fuimos analizando en este ejemplo de concavidad, ¿sí? Vemos qué signos tiene, vemos que en 2 se hizo 0, ¿sí? La derivada segunda se hizo 0 cuando x vale 2. Entonces, acá de entrada, si no evalúo los signos, digo que es un posible punto de inflexión, ¿no? Porque a su vez tiene que haber cambio de concavidad. Cuando veo que hay cambio de signo de la derivada segunda, ahí sí voy a poder decir, después con seguridad, que hay un punto de inflexión, ¿sí? Si no hay cambio de signo de la derivada segunda, no es punto de inflexión. Lo tengo que verificar con los signos de la derivada segunda, ¿sí? Así como verificábamos el crecimiento o decrecimiento con el signo de la derivada primera. Bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver con aplicaciones de la derivada. Por ahí después lo que sigue, yo lo voy a pasar un poquito más rápido para que veamos. Hasta acá es aplicar derivada primera, que me da lo que es crecimiento y decrecimiento de una función, máximos y mínimos, y derivada segunda, que me va a dar puntos de inflexión a intervalos de concavidad. Después esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque vamos a ver asíntotas. Yo les decía que hay información de la función. Me voy a detener solo en las asíntotas oblicuas, que no las vimos hasta ahora. Hay información que me va a ayudar a graficar una función encontrando también las asíntotas, ¿sí? Asíntotas verticales, bueno, esto ya lo sabían, ya lo saben. Lo novedoso acá serían las asíntotas oblicuas, ¿sí? Que en este caso, de las asíntotas oblicuas, a ver si puedo cambiar el color, si no, la asíntota oblicua es una asíntota, parece que había puesto un dibujito, oblicua, que lo va vertical. Ya sabemos en x igual a si tengo una asíntota vertical, porque tengo una recta vertical a la cual los valores funcionales, acercándome a esa recta, crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente. ¿Sí? Hay distintas situaciones. Yo dibujé una en particular, ¿no? Esa es una asíntota vertical. La asíntota oblicua, ¿sí? Va a ser aquella, una recta, que no es ni horizontal ni vertical, y que tiene una determinada inclinación, ¿sí? Entonces, los valores funcionales se van a acercar a esa recta, que es una recta igual a mx más b, ¿sí? Que tiene una forma de una ecuación lineal. Entonces va a ser la recta a la cual los valores funcionales se van acercando a medida
que x crece indefinidamente o que x decrece indefinidamente. Hay una formulita, yo no me voy a detener a cómo llegar a la fórmula, pero vamos a tener que encontrar cuánto vale la pendiente de esa recta. Disculpe un momentito que se me está botando la batería, pensé que tenía enchufada la compu. Pienso una maniobra acá rápida. Disculpen el ruido. Entonces, vamos a tener que encontrar cuánto vale la pendiente de esa recta y cuál es la... Y la pendiente, vamos a tener que evaluar el límite cuando x crece indefinidamente, más o para menos infinito, puedo tener esa situación, un gráfico distinto, en donde, por ejemplo, tenga una asíntota oblicua para más infinito, que tenga esta forma, ¿sí? Y una asíntota oblicua que sea distinta cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Que sean dos rectas distintas. Entonces la tengo que evaluar tanto para más como para menos infinito. Y lo que hacemos para encontrar el valor de la pendiente es a la función la dividimos entre x, ¿sí? Y después al valor de b, esto podemos en otra clase, si no puedo llegar a deducir la fórmula, y para encontrar el valor de b lo que hacemos es al valor funcional, evaluamos el límite también para infinito, a la función le restamos el valor de m que hallamos antes, acá en el paso anterior, multiplicado por x, ¿sí? Esto lo que tiene que ver justamente es en medir la distancia que hay entre la función y la recta que tiende a cero, ¿sí? De ahí salen estas dos fórmulas. Hay que evaluarlo, así como las asíntotas horizontales, tanto para más como para menos infinito. ¿Por qué? Porque podríamos tener, como en este otro gráfico que yo les hice acá abajo, que sean distintas asíntotas oblicuas, ¿sí? Fíjense qué pasaría si m vale 0. A ver si me pueden decir. ¿Qué pasa si acá este valor de m vale 0? ¿Cómo me queda la asíntota? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué pasa si m vale 0? ¿Cómo me queda? I igual a... Si esto se va y esto se anula. B, dice Fanny. I igual a B. I igual a B, ¿qué sería? ¿Qué tipo de recta es? Una constante, dice Fanny. Perfecto, una constante. ¿Y esa constante qué sería? Una asíntota horizontal en particular. ¿Sí? Si yo acá esto me da 0, me llega a dar 0, cuando yo saque acá, fíjense que acá esto se me haría 0, es el concepto de cuando evaluamos asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, siempre es conveniente evaluar asíntota horizontal, asíntota oblicua, y en el caso que m me da 0, voy a tener una asíntota horizontal. No me conviene evaluar antes la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces acá, si al evaluar la asíntota oblicua, el valor de m me da 0, entonces es porque tenemos una asíntota horizontal, ¿sí? Recordemos acá que eran los límites justamente que evaluábamos, era cuando x tiende a menos infinito y me da un valor b, decíamos que i igual a b era la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, estas son una de las cosas que tenemos que evaluar, que nos va a dar información también para poder graficar una función de manera completa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el dominio de la función siempre. Puntos de corte, ¿qué significaría? Que es la intersección con los ejes, si es posible, porque eso me va a ayudar para darme más información. Intersección con los ejes, ¿sí? Dónde me corta el eje X y dónde me corta el eje Y. Recuerden que la intersección con los ejes se hacía. Si hacíamos X igual a 0, encontramos la intersección con el eje Y. Y si hacíamos Y igual a 0, encontramos la intersección con el eje X, ¿sí? Estos eran conceptos de funciones. Esto de comportamiento del infinito, por ahí no es tan necesario, ¿sí? Para no confundirnos, no es necesario que lo hagan. Las asíntotas sí, oblicuas o verticales. Y después, a partir de acá, fíjense que todo esto no tiene nada que ver con lo que es derivadas, y a partir del punto 5 sí, porque vemos intervalos de crecimiento, acá utilizamos derivada primera, extremos relativos, también usamos derivada primera en estos dos casos, ¿sí? Concavidad y puntos de inflexión, en estos dos casos derivada primera, y en estos dos casos lo que hacemos es utilizar los conceptos de la derivada segunda. Y bueno, después usando absolutamente todo lo que vimos, yo acá fui viéndolo parte por parte, después vamos a hacer un análisis de una función, como tienen en el práctico, donde evaluamos todo, vamos a poder dibujar la función
usando todas las características de la función, ¿sí?, que vimos allá. Entonces me parece que estamos medio con la hora. Ven, por ejemplo, en este caso hacemos dominio, intersección con los ejes, las asíntotas si tiene o no, qué pasa con la derivada. Yo se los paso rapidito acá, lo van a tener después y lo vamos a hacer en la práctica con desarrollo de algún ejercicio, ¿sí? Cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, concavidad, puntos de inflexión. Entonces, con todo este análisis que está resumido acá, ¿sí?, ustedes tendrán que hacer la derivada primera, evaluar los signos de la derivada primera, así todo lo que fuimos viendo, y con esa información después se puede graficar la función, ¿sí? Es decir, ¿dónde me intersecta al eje de la Y? ¿Cuál es la intersección con el eje Y? ¿Cuáles fueron los valores máximos con las dos coordenadas que fuimos encontrando? ¿Sí? Ahí hay un punto de inflexión y acá hay un valor mínimo. Y después, con los intervalos de concavidad y los intervalos de crecimiento, vamos a poder dibujar de manera completa la función. Este sería el objetivo para realizar. Lo vamos a dejar, me parece. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se entendió? ¿Quieren ver algo más? Yo pasé en esto rapidito. Lo que quería, podría avanzar rápido. Acá tengo otro ejemplo, nada más. ¿Sí? Hay otro ejemplo donde aparecen todos los datos que vamos evaluando, ¿sí? Y también lo mismo, ¿sí? Se van marcando acá, en este caso hay asíntotas, por eso se marcan las líneas punteadas, una asíntota horizontal, asíntota vertical, y los puntos, ¿sí?, de intersección, y en este caso no había ni máximos, ni mínimos, ni puntos de inflexión. Esto de máximos absolutos lo vamos a dejar para otra clase. Lo que yo quería por ahí avanzar un poquito, los de extremos absolutos los vamos a ver, hasta ahora vimos solamente relativos. ¿Sí? A ver, yo tendría que salir de acá para ir directamente. No me permite, si no tengo que descartar los cambios. A ver, esperen que paso medio rapidito acá. Se me trabó ahora. Bueno, ahí está. Me parece que se tildó. Yo pues no quería pasar. Ups, bueno. Se me tildó. Bueno, chicos, no puedo ni siquiera... ¿Quieres que comparta algo, Fabiana? A ver, compartí algo vos para así, si me deja, no puedo ni siquiera salir, dejar de compartir, a ver qué... ¿Qué diapositiva necesitarías? Me parece que ahí puedo dejar de compartir, a ver, por lo menos. No, quería ir a la que es el... No estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí. Sí. No, no, dejaste de compartir entonces. No, yo estoy viendo todo igual, ¿eh? Sí, es verdad. Se me retildó. Mal. Igual, Fabi, ya estamos... Mal, sí. Ya estamos en hora casi. Ya estamos en hora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí ya dejé de compartir, me parece, ¿no? Ahora sí. Al alumno que había preguntado por el 4C, no, 4D, sí. que por favor haga la consulta en el foro. Yo le tenía preparada para responder ya el del 4D, que haga la consulta en el foro, que yo después le doy respuesta. Bueno. Por favor. Sí, este material está en el aula subido ya. Sí, yo igual por ahí voy a algunas correcciones que hice de algunos gráficos, pero ya estaba en el aula, sí. Por eso miren todo el material, lo que dijo Marta, hay mucho material para mirar y para que ustedes tomen lectura y vayan viendo todo el material adicional que está subido. Sí, bueno, lo único que yo les quería mostrar ahí era que tienen un ejercicio de aplicaciones de beneficio. Y después por ahí el tema de la práctica que ya pueden hacer, empezar a hacer con todo esto que vimos hoy, a ver en el práctico. Ahí yo comparto. A continuación, sí. El ejercicio 13, ¿sí? Acá. El 13, donde tienen que aplicar justamente todo esto. ¿Están viendo ahí? Sí, Estela. Hola. Sí. Sí, ahora acá, es lo que dice acá Fabi. Este es el 13. Y tienen que hacer un análisis completo
en donde tienen que tener en cuenta, como bien Fabi estuvo mencionando, en el resumen, el dominio, intersección, intervalos de crecimiento y de crecimiento máximo. Perdón, voy a tomar una más gruesa. Ahí ya pueden ir haciendo donde se traben, van consultando. Máximo, ¿sí? mínimo, claro. Puntos de inflexión, intervalo de concavidad, puntos críticos, asíntotas y obtener un gráfico aproximado. Ya tenemos que estar trabajando más en esta parte desde siempre, ¿no? Conviene trabajar con hoja cuadriculada por la escala, elegir una escala correcta, que pueda verse todo correctamente. Y el anterior era, ¿hasta dónde teníamos? Eran los de aplicación económica. Y pueden hacer todo el 13 que tienen para entretenerse. Después, lo de la gráfica esta, 14 y 15, lo vemos en la práctica. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. Estela, yo porque Sí, acá sí, sí. había apagado el micrófono porque había ruidos Pensé acá. que me había ido. Sí, sí. No, hoy me pasaba así todo el tiempo, sí. Y hasta ese, ¿no, Fabi? Porque después, bueno, pueden intentar, porque por lo menos sabemos el que es, a ver, ¿qué número es? El 16 de trazar la gráfica de una curva continua que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones, que a mí me lo puso en la otra hoja. Por ahí pueden con los datos ver, esto es uno y esto es otro, ir viendo qué datos me están dando con estas expresiones, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de f de x igual a infinito, esto ya sabemos nosotros antes que veamos, esto es de la parte del límite, ¿no? ¿Esto qué me estaría dando? Me está diciendo que existe una asíntota vertical, tengo lápiz, en x igual a 1, ¿sí? Ir sacando con estos datos y poder hacer una gráfica aproximada de la función. Hasta ahí podríamos, porque después ya viene el hospital, que ya es otro tema nuevo. Así que aprovechen el finde para el martes sacarnos todas las dudas, ¿no, Fabi? Sí, algunas dudas más. Falta ver, en principio estaba para dar elasticidad el martes, pero bueno, vamos viendo. Me falta también a mí dar un temita que es lo de extremos absolutos. Pero bueno, ahí en la práctica no tiene, por eso se concentra más en el esas y el estudio completo, ¿sí? Claro, y ahí pueden hacer también las de, claro, algunas que hay de beneficio máximo y eso, fíjate, en acá, aplicaciones de en economía, aplicaciones, sí. lo que es máximo, no lo que es, sí. Acá, En lo que es intervalo de beneficio crecimiento de la máximo. función ingreso. Eso. Esas también las pueden hacer. Mayor ganancia. Sí, sí. Cuando aumenta, cuánto disminuye, por ahí. Ay, está re loco el lápiz. Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno. Bueno, chicos, avancen lo más posible y hagan consultas, ¿sí? Ya tienen bastante ahí como con el estudio completo y si se animan a hacer algunas aplicaciones económicas, ya va a estar, ¿sí?